Bien chicos, para el día de hoy, en la parte de trigonometría vamos a ver acá un nuevo tema, que es la parte de razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Ya está? Recordad sobre todo las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Ya está? Cada uno es la comparación básicamente de dos lados de un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que siempre que me den una razón trigonométrica, por ejemplo acá el dato es que la tangente de este ángulo es un 1/3. Recordemos que siempre una razón trigonométrica, ¿de dónde sale? Sale de un triángulo rectángulo, de comparar dos lados de un triángulo rectángulo. Entonces, si es que no me plantean el gráfico, yo propongo por allá que esto de acá sea la figura de donde proviene dicha razón trigonométrica. Bueno, la tangente se aplica a un ángulo, en este caso un ángulo agudo, puede ser cualquiera. Supongamos que vamos a ubicar este ángulo X en esa posición. ¿Está? ¿Qué es la tangente? Bueno, recordarás que la tangente es K, es decir, opuesto sobre adyacente. El opuesto, o sea, el que está frente al ángulo X, vendría a ser el valor de 1, y el adyacente, el que está al costado, como cateto, sería el valor de 3. ¿Está? Lo que nos faltaría para este triángulo rectángulo, bueno, que tiene tres lados evidentemente, sería cuánto vale por allá su hipotenusa. Recordar que de forma práctica se dice que la hipotenusa siempre es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de los catetos, ¿sí? Como manera práctica. Entonces, como los catetos son 1, pongo acá 1 al cuadrado y 3 más 3 al cuadrado. Y automáticamente en esa operación obtendré la hipotenusa. ¿Ya está? Entonces digo, esto de acá sería igual a la raíz de 1 al cuadrado que es 1, 3 al cuadrado que vale 9, 1 más 9, la raíz de 10. ¿Ya está? Básicamente ya tengo mi triángulo por ahí señalado. Entonces podré hallar lo que me piden, que es raíz de 10 por la cosecante. Entonces digo, L, la expresión L estará dado por raíz de 10, que participa en la expresión que me piden, multiplicada por la cosecante. Pero recordad que es la cosecante. Recordad que la cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿cierto? Es hipotenusa, que vale raíz de 10, sobre el cateto opuesto, que es 1. Es decir, esta cosecante es igual acá, lo pongo, cateto opuesto, hipotenusa, que es raíz de 10, sobre el cateto opuesto, que vale 1. Claro, pero la división entre 1 no afecta en nada, o sea, solamente se convierte en raíz de 10. Y nos quedaría raíz de 10 por raíz de 10, es decir, raíz de 10 al cuadrado, que esto, por ser el índice igual al exponente, se puede cancelar y simplemente la expresión pedida se resume al valor de 10. ¿Está? En el problema número 2 me pide toda esa expresión que está en una división, donde los ángulos alfa, beta y tita que me están pidiendo pertenecen a esta figura. Pues no, nos piden la cotangente de cada uno. Recordad en primer lugar que la cotangente es adyacente sobre opuesto, ¿sí? Entonces vamos a poder hallar cada una de las razones pedidas. Claro, por ejemplo, me fijo que teta, en este caso que es mi primer elemento que me piden, participa en un triángulo que estamos pintando, que es el triángulo de color azul. ¿Está? Pero como te decía, cotangente es adyacente lo tengo, que es el valor de 4 a ese triángulo, pero no tengo el opuesto, ¿sí? Para poder hacer la comparación. Entonces, como no tengo, vamos a plantear una variable. Supongamos que sea el valor de A. ¿Está? Entonces digo, voy a reemplazar, voy a hallar la expresión pedida. Vamos a ir avanzando. ¿Qué es la cotangente de teta? En este triángulo rectángulo pintado es adyacente, que vale 4, sobre cateto opuesto, que toma el valor de A. ¿Está? A eso más la cotangente de beta. La cotangente de beta, si notamos, está en un triángulo que es esto que estamos pintando de color rojo, donde la cotangente es también adyacente sobre opuesto. Bueno, tenemos los dos datos, así que reemplazamos. Adyacente vale 2 sobre opuesto, que vale A. ¿Ya está? Listo, ya conseguí la cotangente de beta. Ahora voy a hallar en el denominador la cotangente de alfa. Pero alfa pertenece a un triángulo rectángulo, que es justamente el que estamos pintando. Ahí el ángulo que participa es alfa. Y recordar que cotangente también es adyacente, que sería todo este lado, el adyacente, sobre el cateto opuesto. Bueno, en este caso, el cateto opuesto. Todo el adyacente, ¿cuánto vale? 3 más 2. Todo el adyacente vale 5. Entre el cateto opuesto, el que está frente a él en el triángulo, que vale o toma el valor de A. ¿Ya está? Listo, hemos podido conseguir todos los elementos. Ahora simplemente habrá que operar. Bueno, arriba, para nuestra buena suerte, tenemos dos fracciones homogéneas, en el cual se mantiene el denominador, que es A, y operamos numeradores, que son 4 más 2, que es el valor de 6. O sea, se resume en 6 sobre A. En el denominador tenemos una nueva fracción, que es 5 sobre A. ¿Está? Y bueno, esto de acá se llama producto de extremos y producto de medios, o el famoso orejón, ¿no? Recordemos que en este tipo de expresiones, un extremo con un medio que sean iguales se puede cancelar. O sea, se cancela A como medio y como extremo.
Y bueno, de esta forma simplemente digo, lo que me queda es producto de extremos, solamente queda el 6, producto de medios, solamente queda el 5. Es decir, lo pedido, la expresión pedida, se resume al valor de 6 quintos. Problema número 2. Listo, a ver, analizamos el problema 3 y 4 bajo este tema de razones trigonométricas. ¿Listo? Ya, ¿verdad? En el problema 3 hay que darle acá un dato más porque hay que corregir el problema 3, si no, no saldría. Esta partición, esta línea por allá, voy a decir que a este segmento lo particioné en su punto medio. O sea, tengo la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. ¿Ya está? Debe ser punto medio para obtener una respuesta válida para este problema número 3. ¿Sí? Entonces comenzamos por esto. Recordar por allá que nos piden tangente de alfa por tangente de beta. Bueno, como estos datos por allá ha sido particionado en mitad-mitad, significa porciones iguales. Entonces, si a uno le damos A, al otro también debería ser el valor de A. ¿Está? Vamos a ubicar dato por dato. Bueno, en primer lugar, beta, ya que beta está contenido en un triángulo pequeño, recordad que la tangente de beta va a ser hallado como tangente que es opuesto sobre adyacente. Pero como no tengo ese adyacente, le voy a colocar una nueva variable, supongamos B, para decir que tangente de beta ya se puede hallar como opuesto sobre adyacente. ¿Está? Y luego también vamos a ver que alfa participa en un triángulo rectángulo, que es el que estamos pintando, y también ya tenemos el cateto opuesto, que sería B, y el cateto adyacente, que sería todo esto. Bueno, solamente voy a reemplazar quién es la tangente de beta. La tangente de beta es, en el triángulo azul, opuesto sobre adyacente, o sea, A sobre B. ¿Y quién es la tangente de alfa? Bueno, decimos por acá, tangente de alfa vendría a ser de igual forma en el triángulo de color rojo total. Tangente es opuesto, que vale B, sobre adyacente, adyacente por allá, que sería todo esto de acá, o sea, 2 puntos, es decir, A más A, como el valor de 2 veces A. ¿Ah? ¿Y cuánto sería el producto de ellos? Bueno, básicamente notamos que ahí B se cancela arriba y abajo, A también se cancela arriba y abajo. Y de esta forma poder decir que arriba no me queda nada, o sea, el valor de 1 en una simplificación, y abajo solamente me queda este factor de 2. Es decir, tangente de alfa por tangente de beta es el valor de un medio. ¿Listo? A ver, la porción del problema 4, hay que notar que nos dicen lo siguiente, alfa y beta están por acá, son dos ángulos agudos, ya sabemos que también alfa pertenece a un triángulo rectángulo, que es el pintado de azul, y teta también pertenece a un triángulo rectángulo, que es el pintado de color rojo. Recordar que tangente de alfa, o bueno, tangente de forma general, es opuesto sobre adyacente, opuesto sobre adyacente. ¿Ah? Lo bueno que esta figura por allá, bueno, tiene ángulos rectos y además dos de sus lados son iguales. ¿Qué significa? Que si esto vale 2 líneas, el opuesto también vale 2 líneas de forma completa. Este vale 2 líneas, también el opuesto vale 2 líneas en forma completa. O sea, es un cuadrado en pocas palabras, ¿no? Vamos a llamarlo siguiente. Vamos a decir que esta partición, esta línea o este puntito lo ha dividido en A y B, a este lado total. Lo ha dividido en A y en B, o sea, en medidas distintas, ¿está? Pero recuerda que todo esto de acá, A y B, representaba justamente a 2 líneas, que es el lado del cuadrado. Y el lado del cuadrado tiene, bueno, sus longitudes de igual medida. O sea, si él valía A más B, él también vendría a ser A más B, él también vendría a ser A más B, y también él sería A más B, por ser un cuadrado de lados iguales, evidentemente, ¿no? Vamos a reemplazar lo que nos pide en este caso, tangente de alfa más tangente de teta, con esta información que hemos llenado. Ya que la tangente de alfa, bueno, tangente es opuesto sobre adyacente, el opuesto vale A, pongo A, entre el adyacente que es A más B. ¿Ya está? Más la tangente de teta. Bueno, vamos al triángulo de participa teta, triángulo rojo. La tangente es opuesto sobre adyacente. La tangente vale B sobre el adyacente que vale A más B. ¿Listo? Notamos que hay una suma de homogéneas acá, donde el denominador viene a ser A más B y los numeradores son A más B, justamente. Entonces, si yo me pongo a operar numeradores en esas fracciones homogéneas, voy a conseguir una fracción de cantidades equivalentes. Y la división de cantidades iguales simplemente me da el valor de 1. ¿Cierto? Algo entre ese mismo algo, el valor de 1 para nuestra pregunta número 4. Bien, problemas 5 y 6, a ver, por acá. Básicamente el problema 5, ya sabes, siempre es la misma idea que el problema número 4. Notamos que efectivamente esto de acá es un cuadrado, ángulos rectos, lados iguales, cuadrado, pues, ¿no? Serrucho, 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 esto de acá también representaría serrucho básicamente. O sea, serrucho está compuesto de 2A más A, o perdón, 2A más 3A, que sería el valor de 5A. Significa que el lado del cuadrado vale 5A. Esto también vale serrucho por ser un cuadrado, significa que esto de acá sería 5A. Y esto, bueno, también vale serrucho, o sea, esto de acá equivale a 5 veces A. ¿Ya está? ¿Qué más? Bueno, nos piden por allá la tangente en este caso por allá,
de phi, en este caso, de phi menos la tangente de psi. ¿Está? Esto se llama phi, esto se llama psi. ¿Listo? Entonces, ¿dónde participan esos ángulos? Básicamente en los triángulos que pintamos. El psi termina o está en el triángulo de color rojo y el phi está en el triángulo de color azul. ¿Está? Trabajamos cada uno. La tangente, recordar que es opuesto sobre adyacente. Bueno, el opuesto lo tengo, el adyacente también. Puedo decir que el opuesto vale 3a sobre adyacente, que es 5a. 3a sobre 5a. ¿Está? Y a eso le voy a restar la tangente en sí, que la tangente en sí es el opuesto sobre el adyacente. El opuesto es 2a y el adyacente toma el valor de 5a. Listo, trabajamos en esta parte. Notemos que son fracciones homogéneas, o sea, se mantiene el denominador 5a y digo que 3a menos 2a tiene el valor de a. Se cancela y simplemente me queda que esta expresión reducida toma el valor de 1/5. ¿Listo? Para el problema número 6, bueno, nos da básicamente el texto, nos dice por acá, me ayudarás con la guía, nos dice en un triángulo ABC recto en A, ahí está, es un triángulo ABC recto en A, significa que los otros vértices serían B y C, ya está, en cualquiera de ellos simplemente B y C. La pregunta es a reducir la expresión siguiente que nos dan, ¿no? A cuadrado tangente de B por seno de B, B por el seno de C, ya que B y C son los ángulos agudos. Bueno, nos planteamos, esto de acá es el ángulo B, esto de acá representa el ángulo C, ¿no? No tengo ninguna información, así que lo que voy a colocar son básicamente variables. Recordad que cuando no tenemos lados, le podemos proponer alguna variable. Sobre todo se acostumbra a colocar a en mayúscula de vértice, al opuesto se le pone a en minúscula como lado, ¿sí? Si acá es B vértice, B mayúscula como vértice, al opuesto se le pone B minúscula como lado. C vértice por allá como en mayúscula, al opuesto que es lado, se le acostumbra a colocar C en minúscula. De ahí que comience la expresión con A cuadrado minúscula. ¿Está? Bueno, vamos a reemplazar básicamente, decir que la expresión será vista ahora como A al cuadrado por la tangente de B. Bueno, la tangente de B, me ubico en el vértice B, tangente es opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente, es decir, B sobre C. ¿Está? Multiplicado por el seno de B, bueno, ¿quién es el seno de B? Me ubico en B. El seno es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto que vale B sobre hipotenusa que vale A. ¿Está? Y multiplicada por el seno de C. ¿Qué significa el seno de C? Me ubico ahora en el ángulo donde está C. Y su seno en este caso vendría a ser opuesto sobre hipotenusa, es decir, C sobre A. ¿Está? Bueno, ¿qué notamos en este caso? Notamos que varias expresiones se cancelan. Arriba tengo un A cuadrado, abajo tengo A por A, que es lo mismo que A al cuadrado. O sea, se cancela esos términos de A. Después notamos que un B con un B también se cancela. ¿Está? O perdón, un C con un C también se cancela. ¿Ya está? ¿Qué más? Podemos notar de la siguiente manera que, en este caso, me quedaría B por B, que simplemente B por B me hace el valor de B elevado al cuadrado. Y listo. Lo dejo ahí porque no tengo información de B al cuadrado. Lo dejamos en variables, pues, ¿no? Que justamente es como representamos acá a la. Entonces decimos por acá, ya simplemente me queda el problema 6 de esa forma, B elevado al cuadrado. Sí, sigamos practicando en este tema por allá de razones trigonométricas, con el famoso coca-coca, hierba-hierba y todos los demás mnemotecnias que hemos conseguido durante año tras año para poder llegar a las razones trigonométricas. Listo, chicos, el día de hoy nos quedamos ahí, esperando que estén muy bien de salud. Cuídense.